Pues muy buenas noches, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar una vez más conectados y tener este estudio. Y pues vamos a iniciar el estudio de este día. Y bueno, creo que ya tenemos la pantalla ahí lista. Y pues vamos a iniciar con una frase que les voy a poner ahorita ahí en la pantalla. Y ustedes me van a decir qué piensan acerca de la frase. Y vamos a ver qué es lo que ustedes piensan acerca de esta frase que dicen que se le atribuye a San Francisco de Asís, pero vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Entonces, iniciamos con esto y ahí está la frase. Véanla y ahorita les pregunto, ustedes me comentan qué piensan al respecto de esta frase. Muy bien. A ver, hermanos, ¿qué piensan de esta frase? ¿Quién dice yo? ¿Sí me están escuchando? Yo pienso que igual y no en todo momento se puede predicar. Yo creo que se tiene que como aprovechar la oportunidad. Ujú. Eso es lo que yo pienso. Ah, ok, Y pero de la frase sí, como tal. por eso de la frase como tal, que dice predica el evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. Ujú. Pero mi punto de ver es que igual y o sea, yo entiendo como en todo momento, como es o sea, como si fuera en todo el día cuando uno está con alguna persona o algo, Ajá, pero pienso que más bien se debe de aprovechar el momento. ok. Ese momento en que se está con esa persona a lo mejor se puede, porque no Ujú. siempre las personas están dispuestas a escuchar. Ok. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, hermana. ¿Alguien más, hermanos, qué piensan de la frase? Hermano, Sí, hermana Tere. el predicar el evangelio es que la gente vea que hemos tenido un cambio y lo van a notar por los que son cercanos a nosotros, que Ujú. nos conocen, que antes de Cristo fuimos una persona y después de Cristo ya somos otra. Ujú. Y es un proceso, no es algo inmediato, Ok, que nuestro testimonio tiene que hablar de que Cristo vive en nosotros. Y ok. siempre pensar que, y es mi deseo, mi anhelo, que los demás vean a Cristo a través de mí, que no me vean a mí, que vean al Señor Muy bien. en mi forma de hablar, de comportarme, que haya una congruencia, porque muchas veces pues estamos en la mira y nos dicen, no, es que tú sigues siendo la misma, Ujú. tú no has cambiado. Y muchas veces el enemigo es el que nos quiere pues hacer sentir mal, pero cuando hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor, sí hay un cambio. Claro. Y, y nosotros, pues lo sentimos porque dejamos de hacer muchas cosas que antes de conocer al Señor y de, pues, servirle, es eso, ¿no? De sorprendernos muchas veces nosotros mismos con que ya no lo hice, ya no dije, me aguanté, me pude dominar y Ujú. cosas así. Sí, claro, debe haber un cambio. En esencia, lo que se dice aquí o lo que estamos hablando es el testimonio, ¿no? Ujú, sí. Ok. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar acerca de esta frase? Yo entiendo que cuando dice usa palabras, em, son palabras que ellos nos puedan entender, porque Ujú. muchas veces nos cerramos nomás a lo que dice la escritura, pero hay muchas maneras de interpretar
las cosas de que la gente te entienda de otra manera. Ok, Pienso yo que eso es. muy bien. Vamos a dar oportunidad a ver si alguien más quiere, pues ya no estaría Anita, está Jordan, a ver si quieren mencionar algo. La hermana Pili no tiene micrófono, así que no puede. Buenas noches a todos, hermanos. Bueno, en mi punto de vista, eh, pues yo como que estoy un poquito en desacuerdo con la frase que dice en todo momento, Ujú, porque yo creo que hay que ver, o sea, no sé, siento yo que hay que ser prudentes y buscar el momento. ujú, Bueno, eso es como que mi pensamiento. muy O bien. porque, por ejemplo, en todo momento, si la persona se encuentra pues en una situación difícil o no está como que a disposición de realmente escuchar, o sea, a lo que me refiero es que si la persona está centrada en sus problemas o en otra cosa, o sea, siento yo que hay que buscar el momento para que nos pongan atención Ujú, ok. y que su atención esté enfocada en lo que le vamos a decir para que se le quede a la persona. Claro, claro, ya hablamos de eso, de que hay que buscar un momento específico, un momento ideal. No siempre se va a dar el momento, pero que eso no sea un impedimento para buscar oportunidades para hablar. Pero esta frase, pues se ve llamativa, se ve, como que, pues uno dice, ay, qué padre, ¿no? Hay que predicar el evangelio y todo. Pero hay algo aquí que obviamente no es bíblico. En esta frase hay algo que no es bíblico. Y es la parte que a veces tenemos que ser observadores, ¿no? Fíjese bien lo que dice la frase, ¿no? Predica el evangelio en todo momento. Es decir, bueno, ok, en toda la oportunidad que tengas de predicarlo, predícalo. Pero la parte que no es bíblica es la que sigue, porque dice, y si es necesario, usa palabras, ¿sí? O sea, mucha gente piensa que el puro testimonio puede ser que hemos cambiado, puede ser que somos personas totalmente diferentes, que en verdad ha habido un cambio radical en la vida de muchos de nosotros. Y hay muchas personas que piensan que por el puro testimonio estamos predicando el evangelio y eso es un error, eso no es bíblico, ¿sí? No, el puro testimonio no habla del evangelio. Y les voy a decir por qué. Hay gente que ha cambiado que no es cristiana. Hay gente que vive moralmente vidas mejores que muchos cristianos y eso no están predicando el evangelio. El evangelio para ser predicado necesita ser hablado. O sea, no si es necesario usa palabras, no es vive tu testimonio y si es necesario entonces habla. No, o sea, es necesario siempre hablar, debe ir acompañado, obviamente, el testimonio y la palabra. O sea, no podemos esperar que el puro testimonio por sí mismo haga que la gente entienda el evangelio. ¿Sí me explico? Eso es algo bien importante, porque hay muchas personas que nunca hablan del evangelio y creen que por el simple hecho de que viven una vida recta o una vida moralmente buena a la luz de las demás personas o en público, creen que eso ya es estar evangelizando y eso no es evangelizar. O sea, tenemos que tener muy en cuenta que eso no es bíblico y eso no es evangelizar. La evangelización es comunicar la buena noticia de Jesucristo y siempre requiere de palabras, ¿sí? O sea, nunca el puro testimonio va a evangelizar absolutamente a nadie, se requiere de palabras. La misma palabra lo dice que la fe viene ¿por qué? ¿Recuerdan el texto de Romano? Porque la fe viene ¿por qué? Por por el la oír, por el oír. ¿Y por el oír qué? palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, no dice la Biblia que la fe viene por ver a una persona que se comporta bien, no dice que viene por ver y a una persona que ya no dice groserías o por ver a una persona que ya no es deshonesta. O sea, la fe viene por escuchar. Por eso es necesario hablar del evangelio. El testimonio debe ir acompañado de palabras, o sea, no puede ser el puro testimonio suficiente para que la gente sea evangelizada, ¿no? Entonces, sí, o sea, somos llamados como creyentes a
adornar el evangelio con nuestras buenas acciones, con nuestra manera de vivir, con un testimonio fiel que glorifique al Señor, pero eso no suprime el hecho de que tenemos que hablar, ¿sí? O sea, nuestras acciones, nuestras buenas obras no son el evangelio, ¿sí? Eso no es el evangelio. Ninguna cantidad de buenas obras o de buen comportamiento que nosotros tengamos va a reemplazar la proclamación verbal del evangelio. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Le digo, la frase se veía bonita, pero no es bíblica. Entonces, después de todo, le digo, alguien podría dominar todo lo que hemos estado hablando, o sea, puede captar la esencia del evangelio, puede revisar el contexto donde se mueve, puede tener amor hacia los perdidos, puede, como les digo, enfrentar los temores que pueda tener y aún así con todo, nunca hablar del evangelio, ¿sí? Entonces es necesario que el evangelio vaya acompañado de palabras, ¿sí? De las palabras, obviamente, de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la primera conversación, ¿no? Que podemos tener? Eh, Puede ser, como hemos hablado, nuestro temor acerca de hablar del Evangelio, y podemos tener temor, o sea, podemos tener miedo inclusive, ¿no? Pero en este sentido hay que entender que no estamos solos, no somos los únicos que hemos tenido miedo o que tenemos miedo en un momento dado de hablar del Evangelio. Cuando ustedes ven el libro de los Hechos, los primeros creyentes tenían miedo también de hablar del Evangelio. Ellos no eran héroes, ¿no? De cómic o de historietas, ¿no? Eran hombres y mujeres valientes, pero no eran de una fuerza sobrehumana, ¿no? No eran alguien, como les digo, especiales, eran personas comunes y corrientes que en su momento también tuvieron temor de hablar del Evangelio, ¿no? Ahí en Hechos 4, cuando ustedes recuerdan, cuando han leído el libro de los Hechos en Hechos 4, recuerdan que a Pedro y a Juan los arrestaron y les advirtieron, o sea, la advertencia para dejarlos salir fue que no hablaran en el nombre de Cristo. ¿Sí? O sea, la advertencia era, te vamos a dejar salir, pero no puedes seguir hablando del nombre de Jesús. ¿Sí? Esta era la, lo que de alguna manera podría hacer que los dejaran salir siempre y cuando ya no continuaran hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? A fin de que no divulguen más, decían entre el pueblo, el nombre del Señor Jesucristo. Y después de que los liberan, leemos ahí en el libro de Hechos, y de que regresan ahí con la iglesia, que regresan ahí con la comunidad, vemos que la comunidad estaba orando en ese momento, obviamente por la liberación de ellos, pero también oraban por otra razón. Dice el versículo 29 de ahí, de Hechos 4, dice, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ellos estaban orando para que liberaran a Pedro y a Juan, pero también estaban orando para que no se callaran, para que siguieran hablando con toda confianza, como dice el versículo 29. Inclusive el mismo apóstol Pablo, eh, en una ocasión, por ejemplo, ahí en Efesios 6, 19 al 20, les pedía, por ejemplo, a los hermanos, allá a los hermanos de la iglesia de Éfeso, le decían, oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, hable sin temor como debo de hablar. Entonces, si se dan cuenta, el apóstol Pablo les pedía a la iglesia que oraran por él para que él pudiera hablar sin temor, para que pudiera dar a conocer el mensaje del evangelio, pero obviamente con palabras, o sea, no era simplemente con su testimonio, ¿no? Entonces, en esta misión ponderosa que tenemos de evangelizar, una de las cosas que podemos ver en este versículo es que la oración nunca debe de ser algo que desechemos en cuanto a la cuestión también que tiene que ver con el evangelismo, ¿sí? La oración en este sentido, en el sentido de la evangelización, no es un accesorio, no es algo opcional que tengamos, sino es algo que debemos tener siempre en cuenta, es algo que debemos
considerar en esta tarea de evangelizar, porque recordemos que a final de cuentas estamos en una guerra espiritual, estamos con oposición de parte del enemigo, con oposición de parte de las fuerzas del enemigo para que no evangelicemos y para que la gente no escuche el mensaje del evangelio. Sí, hay mucho en juego cuando pensamos en la realidad de lo que está en juego cuando evangelizamos y no evangelizamos, nos damos cuenta que el destino eterno de muchas personas está en juego en esto de hablar o de no hablar del evangelio, ¿no? Entonces es maravilloso saber que servimos en términos de castrenses, en términos de la milicia, es importante y es muy maravilloso saber que estamos sirviendo al comandante, al jefe supremo, ¿sí? El jefe soberano de los cielos y que podemos hablar con él. O sea, podemos hablar con él, podemos acercarnos a él, poner los mensajes, poner las palabras que vamos a decir, con las que nos vamos a acercar a una persona para que él las utilice y las personas puedan llegar a comprender el mensaje que nosotros les llevamos, ¿no? Entonces, lo hacemos, oramos realmente por la evangelización, realmente está dentro de nuestros tiempos de oración el evangelizar, no, el orar para los hermanos que evangelizan, para los que piensan hacerlo, para los que ya lo están haciendo, para los que lo van a hacer. Es importante tener en mente que es sumamente importante que dentro de la oración oremos también por la cuestión del evangelismo, ¿no? Cuando no oramos, pues no solamente no estamos descuidando, no solamente descuidamos una disciplina que ya de por sí es una disciplina espiritual, pero es mucho más serio que eso porque cuando no oramos, pues nos estamos nosotros colocando de alguna manera en una posición en la que creemos que nosotros podemos resolver o podemos hacer todas las cosas y de alguna manera pues no dejamos que Dios sea el que se manifieste en todas estas necesidades, ¿no? Entonces, tocando el tema de la oración, es importante, mis hermanos, que oremos juntos, ¿sí? Por esto de la evangelización. Qué bueno que oren ustedes de manera privada, que oren ahí en su casa, que tengan ese momento y que oren por la cuestión del evangelismo, pero no debemos subestimar el valor de la oración colectiva cuando tiene que ver con esta parte también del evangelismo, ¿sí? Es algo que debemos hacer también de manera congregacional, estar orando por que sean abiertas la boca de aquellos que predican el evangelio, seamos aquí nosotros de la comunidad u otros hermanos de otras iglesias, de otros lugares que están predicando el evangelio, hay que estar orando también por ellos para que el Señor los utilice y pueda llegar esa palabra a otras personas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Fíjese, lo hemos visto que la oración, pues, no está diseñada para ser algo entretenido. O sea, realmente a muchas personas les cuesta mucho trabajo esto de orar y mucho más la oración colectiva, ¿no? Tener un tiempo con la iglesia para reunirse y para orar. O sea, les cuesta mucho trabajo esto, ya lo hemos visto, lo hemos hablado en muchas ocasiones, porque justamente la oración pues no está diseñada para ser entretenida, o sea, realmente cuesta trabajo, pues esto de orar en conjunto con otros hermanos, tener ese tiempo es algo que resulta en ocasiones pues muy, no diría yo aburrido, pero no resulta algo llamativo para muchos hermanos, ¿no? Por eso las reuniones de oración son de las en las que menos personas asisten, son de las en las que menos personas participan, porque no les resulta algo atractivo, ¿no? Pero así es la oración no está diseñada para ser entretenida, porque esto no cuadra, le digo, con la cultura en la que vivimos, que nos ha formado, que nos ha, eh, pues nos ha hecho que tengamos necesidad hasta cierto punto o ser adictos, digámoslo de alguna manera, de imágenes, de pantallas, de curiosidades fascinantes, de resultados inmediatos. Entonces, esto es lo que a veces
nos ha creado la cultura y los motivos de oración, los momentos de oración en la congregación o congregacionales, pues no resultan llamativos porque muchas veces no hay ninguna de estas cosas, ¿no? Y entonces eso hace que mucha gente pues no las vea como algo que quieran participar de esto, ¿no? Por eso la oración llega a ser en ocasiones un trabajo duro, ¿sí? Es un trabajo que requiere de esfuerzo, que requiere de sobreponerse a todas estas cosas y participar de ellas, ¿no? Y, eh, por ejemplo, fíjense, decía alguien respecto a esto de la oración, fíjense, espero que lo puedan ver ustedes ahí también en la pantalla, decía lo siguiente, en una reunión de oración en una iglesia no parece la gran cosa. Un grupo de personas que pasan unas horas con los ojos cerrados y se turnan para hablar con un Dios invisible, probablemente, dice, no atraiga los aplausos del mundo. En el mejor de los casos, parece un ritual pintoresco, dice. En el peor de los casos, una absoluta tontería. La gente del mundo desestima nuestras intercesiones sin prestarles demasiada atención, ¿sí? Pero, aunque no lo saben, la iglesia que ora es su mejor amiga, ¿sí? La mejor amiga de la gente del mundo. La gente que camina en oscuridad no tiene mejor aliado que un grupo de creyentes de rodillas unidos en la obra de clamar para que la luz de Cristo ilumine sus almas inmortales. Fíjense, eso es importante, ¿no? La gente que no conoce de Cristo de veras no tiene mejores aliados que la iglesia que está orando por ellos para que puedan llegar a conocer, que sus ojos sean iluminados con el mensaje del Evangelio y puedan llegar a conocer a nuestro Salvador. O sea, no tienen un mejor aliado que la iglesia que está orando justamente por ellos. Por eso es importante la parte de la oración y también es mucho más importante, les digo, que este tipo de oración se haga de manera colectiva, donde hay un mismo sentir, donde todos estamos clamando por lo mismo para que el Señor pues alcance a más personas, ¿no? Entonces, como pueblo de Dios, extendemos su reino cuando estamos orando, también cuando estamos clamando, cuando estamos intercediendo por la gente que no le conoce. Y en cuanto a la evangelización, una iglesia eh, pues que cumple con lo que el Señor nos ha dejado al respecto, pues es una iglesia que está orando también en este sentido, ¿no? Fíjense que se ha dicho que como creyentes nosotros tenemos dos grandes privilegios, ¿no? Tenemos dos privilegios, uno de los, o dos de los más grandes privilegios, ahí lo voy a poner también ahí en la pantalla, dice, los dos privilegios más grandes de la vida son hablar a Dios a favor de otros, es decir, la intercesión, interceder delante del Señor a favor de otros y hablarle a otros a favor de Dios, ¿sí? O sea, son dos grandes privilegios que como creyentes tenemos, el poder ir delante de Dios intercediendo por aquellos que no le conocen y hablarles a esas personas que no le conocen en el nombre de Dios, ¿no? Son privilegios que se nos han sido otorgados, pero que muchos de nosotros no lo vemos como tal, ¿no? No vemos como que tenemos ese privilegio de acercarnos a Dios en intercesión y hablarle a otras personas en el nombre del Señor. Ese es el orden, ¿verdad? O sea, ir delante del Señor, hablar a Él intercediendo por los demás y después poder ir a hablarle a los otros del Señor. Entonces, hay que hablar con esa persona, con ese extraño, con esa extraña, en esa oportunidad o alguien conocido, hay que hablar, tener ese momento para poder hablar de ellos, ¿no? Ya vimos en estudios anteriores, ya lo hemos visto, que hay cierto peligro en la evangelización de contacto porque puede parecer impersonal, puede parecer como algo que se trata simplemente de proyectos, ¿no? También hemos visto que hay cierto peligro en la evangelización por amistad, porque la vida es breve, no tenemos todo el tiempo como para estar haciendo amigos por todos lados y tener pues, demasiados amigos tampoco lo podemos hacer. No es algo que en ocasiones sea
viable, que sea factible, ¿no? Pero eso no significa que la evangelización por contacto, lo hemos mencionado, no llegue a ser algo realmente significativo, aunque se trate de un poco tiempo, ¿no? Entonces, fíjese, cuando, cuando un servidor se convirtió, eh, y posteriormente cuando nos casamos, la hermana Pili y un servidor, eh, ella y yo empezamos a ir a la universidad ahí en Campeche, porque ahí estábamos viviendo. Íbamos ella y yo solitos, íbamos a hablarle a los estudiantes, íbamos a compartirle el mensaje del Evangelio. Algunos nos escuchaban, algunos nos rebatían, algunos llegamos a tener algunas 2 o 3 reuniones con algunos de ellos compartiéndoles el mensaje del Evangelio, y entendimos esto, ¿no? De que la evangelización por contacto no necesita o no es necesariamente un proyecto, sino llega a ser algo realmente significativo cuando hablamos con aquellas personas que no conocemos, pero que nos hemos propuesto hacerlo, ¿no? En ocasiones, antes de casarme, llegué a salir yo a hablar a las personas en los parques, ¿no? Iba y platicaba con ellas, buscaba las oportunidades para hablarles en los parques, y bueno, es como uno va adquiriendo muchas veces esa experiencia, o cuando uno va adquiriendo como les digo, respuestas a las preguntas que a veces nos hacen, a lo que nos dicen y todo ello, pero a veces hay que ser intencionales en ese sentido. Yo no digo que todos tengan que hacerlo, pero si te nace salir un día y ir a un lugar y ver si puedes compartir el mensaje, son oportunidades, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Si eres una persona que recurrentemente tiene que ir a un lugar, no sé, algo, a lo mejor un trámite del gobierno que continuamente tienes que ir, te encuentras ahí con personas continuamente, son oportunidades para hablar mientras esperas que se te atienda o cosas, son oportunidades para hablar. Hay que hablar, les digo, con aquellas personas, ¿no? Y pues no abusar, como les digo, de ninguna de estas cosas, aunque son buenas, porque sí, hay que buscar el momento adecuado. A veces, les digo, no se presta la situación porque hay ruido, porque hay distracciones, porque hay muchas cosas, pero no sabemos cómo podría suceder si uno empieza una conversación. A lo mejor el Señor puede, puede hacer que todo eso se quite y que la conversación se dé sin mayor problema, ¿no? Pero ustedes conocen el caso de la mujer samaritana, conocen cómo el Señor Jesús comienza una conversación con ella de manera casual, es una conversación con una mujer que estaba ahí junto al pozo, y no solamente este acercamiento que tiene el Señor Jesús con esta mujer, no solamente es algo totalmente extraño que sucediera, porque normalmente pues, los judíos hombres no hablaban con las mujeres, ¿no? O sea, no era algo que habitualmente hicieran, y mucho menos tratándose, por ejemplo, de los samaritanos. Bueno, es más, ni siquiera hablaban con los hombres samaritanos, ¿no? Y mucho menos hablarían con una mujer, y mucho menos si esta mujer era samaritana, ¿no? Pero el Señor Jesús se acerca a ella de manera casual, empieza a hablar de un tema que era común en ese momento para los dos, como era el agua, ¿no? Y le empieza a decir el Señor Jesús, empieza como, vean ustedes cómo empieza a transformar la conversación natural acerca del agua y la dirige hacia él mismo. Sí, la dirige hacia él, o como el agua espiritual. Él no pierde mucho tiempo, el Señor, en pasar a decirle a la mujer, dame de beber, ¿no? Y si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, tú le pedirías a él que te diera agua, ¿sí? Agua de vida. Entonces, fíjese cómo el Señor, en pocos versículos que vemos ahí en Juan 4, cómo va de una conversación totalmente casual, la va llevando a una conversación espiritual y la va llevando a una necesidad que esa mujer podría tener, obviamente, como lo hemos visto en el contexto en el que ella vivía, de la falta de compañía, de maridos y todo, que habla de una necesidad que ella tenía, que era la cuestión de la compañía, ¿no? Entonces, vean cómo él va llevando todo esto a un punto en el que le habla del Evangelio, ¿no? Le habla de su persona, de él mismo como el centro del Evangelio, y finalmente, pues bueno, ella recibe el mensaje del Evangelio. Entonces, podemos ver cómo de conversaciones casuales surgen
conversaciones espirituales que dan la oportunidad de llevar a las personas a que conozcan o a que escuchen el mensaje del Evangelio. Entonces aquí la estrategia del Señor Jesucristo, pues no es algo anómalo en el Nuevo Testamento respecto a que habló con una mujer y que habló con una mujer samaritana, ¿no? Sino que es una manera en la que podemos ver cómo no solamente él, sino la misma iglesia primitiva practicaba esta manera de evangelizar. Ahí en Hechos 5:42 podemos ver que dice que todos los días los cristianos de ese tiempo en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo, ¿sí? Predicaban en el templo, tenían un lugar donde se reunían para hablar del Evangelio, pero también iban de casa en casa, iban y enseñaban y proclamaban el Evangelio de Jesús como el Cristo. Hoy tenemos un inconveniente de hacer esto porque los testigos de Jehová pues se han apropiado, digamos, de este versículo, van de casa en casa y lo que han hecho es que mucha gente cierre la puerta para que cuando llegue alguien y les quiera hablar del verdadero evangelio, pues no escuchen, ¿no? Porque ellos como no son creyentes, como no tienen tacto, como no saben lo que nosotros hemos hablado acerca de eso, de hablar con amor, que no son un proyecto y todo ello, pues ellos lo que han hecho es imposibilitarnos de alguna manera que podamos llevar a cabo este tipo de evangelismo, ¿no? Y por eso vemos que ya la gente pone ahí sus letreros, en este hogar somos católicos y no aceptamos propaganda protestante ni de ninguna otra secta, ¿no? Así lo ponen, ¿no? Y ya de plano, pues no quieren ni siquiera que les toques la puerta, ¿no? Porque ellos de alguna manera han cerrado esas puertas para evangelizar. Pero en aquel entonces los cristianos así lo hacían, ¿no? Tenemos otro versículo, por ejemplo, dice, el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, dice el apóstol Pablo, hablando la manera que dice, donde pensábamos que habría lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Vean cómo ellos buscaban oportunidades para ir y de predicar el evangelio. Tenemos, por ejemplo, otro versículo, hablando del apóstol Pablo, dice que él discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes, ¿no? Él tenía ese hábito de ir a lugares muy específicos para compartir el mensaje del evangelio, ¿no? Y aquí cuando dice la plaza, para nosotros el lugar actual para nosotros sería, por ejemplo, un parque, ¿no? Ir y compartir con las personas que están ahí el mensaje del Evangelio. Pero podemos ver que eso era algo, una estrategia que utilizó el Señor Jesús, que utilizaron los primeros creyentes, que utilizaba el apóstol Pablo para llevar el mensaje. Entonces, no es algo que no sea bíblico, es algo que podemos encontrar ahí en la escritura, es algo que podemos hacer si queremos ser intencionales de llevar el mensaje, hacerlo de una manera totalmente intencional, buscando momentos, lugares para llevar el mensaje del evangelio. Sé que esto suena a veces como demasiado, ya no diría yo fanático, pero sí suena como que demasiado utópico, inclusive como que es un sueño poder llegar a hacer esto, pero es algo que podemos hacer, ¿no? O sea, algo que podemos hacer si realmente nos proponemos el compartir el evangelio, ¿no? Con algunas personas, ¿no? Podemos ver que los creyentes del primer siglo estaban ansiosos por iniciar conversaciones sobre el evangelio con personas al azar, o sea, no eran personas que tenían ya de manera predefinida, ¿no? Sino que eran personas al azar, podían hablar con cualquier persona, con quien quiera que el mismo Señor en ocasiones les pusiera en el camino, ¿no? Alguien que el Señor les ponía en el camino era una oportunidad para hablarles del Evangelio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es mantenernos alertas en nuestro día a día. Le digo, quizá no salgas al parque, quizá no vayas de manera habitual a un lugar, a un hospital, a un
una casa de ancianos, a un orfanatorio, a la cárcel, o no vayas de manera habitual a ninguno de esos lugares a predicar el evangelio, pero puedes estar alerta en todo momento, pidiéndole al Señor que Él propicie los momentos para que se dé esa conversación con el... podría uno pensar que son coincidencias, pero no lo son, ¿no? Les voy a poner ahorita un ejemplo. Ahorita tengo un gatito que está enfermo, lo he estado llevando al veterinario y ahí en el consultorio del veterinario tiene escrito en una hoja de papel unas letras hebreas. Entonces, cuando yo las vi, dije, le voy a preguntar si sabe hebreo, si sabe qué significan o por qué las tiene y todo eso, y eso sirve de oportunidad para empezar a hablarle del evangelio. O sea, como yo ahorita lo tengo que estar viendo continuamente porque estoy llevando a mi gatito cada tercer día para que lo revisen, entonces yo estoy buscando la oportunidad para poder platicar con él y iniciar una conversación. Le digo, ya hay un tema, ahí hay algo que ya se presta y que puede servir para iniciar una conversación. Entonces yo estoy orando, estoy esperando que el Señor me dé la oportunidad, pero ya tengo una manera de iniciar una conversación, ¿no? Hay que estar, lo que yo les digo, a veces hay que estar atentos a la oportunidad que a veces el Señor nos pone para compartir el mensaje del Evangelio. Así que bueno, aprovechando y hablando de la oración, les pido que oren por esta oportunidad, que el Señor la ponga y pueda platicar con el veterinario y bueno, pues ya de ahí que el Señor sea el que abra esa oportunidad, prepare el corazón del doctor y ponga las palabras, en fin, para eso es que sirve la oración, ¿no? Y si tenemos nosotros, usted tiene a alguien que le quiera compartir, pídalo, pida en oración que oremos por esa persona, que oremos por ustedes para que el Señor les utilice y puedan llevar el mensaje del Evangelio. Bueno, ya hemos hablado acerca de lo importante que es las preguntas que ellos nos hacen y también que nosotros debemos cuestionar también las preguntas, ¿no? Que ellos nos hacen o las respuestas que en un momento dado ellos nos puedan dar, ¿no? Y debemos ir más allá de simplemente responderles lo que en ocasiones nos puedan preguntar, sino también debemos de cuestionar, les digo, lo que ellos dicen, lo que ellos nos responden o inclusive hasta la misma pregunta que nos hacen, ¿sí? Porque les digo, de esta manera vamos viendo qué es lo que piensan, qué es lo que creen, qué es lo que esperan, y eso va sirviendo también para que nosotros podamos saber en un momento dado qué decirles, ¿sí? Todas las personas, hermanos, hermanas, todas las personas tienen una visión de lo que significa la felicidad, de lo que significa la buena vida, de lo que significa vivir bien, de lo que significa el bienestar. Y en general, pues todos andamos en busca de eso, ¿no? O sea, no creo que haya una persona que esté buscando que le vaya mal, no creo que haya una persona que esté buscando que su vida sea miserable, ¿no? O que su vida sea un caos, o que su vida sea problemática. Creo que en general todas las personas de cualquier estrato social, de cualquier lugar, todas están buscando saber o conocer o tienen una visión de lo que significa esa buena vida, ¿no? Y tienen una cierta idea de cómo pueden lograrla, de cómo pueden alcanzarla, o también pueden tener la idea de por qué es que no se alcanza ese tipo de vida, ¿no? Una persona, por ejemplo, puede pensar que una manera de vivir la buena vida es tener dinero, ¿no? Y la idea que puede tener de por qué no se alcanza, puede decir porque la gente no trabaja, ¿no? O porque la gente es floja, o porque la gente es irresponsable, y puede ella pensar que esa sea la manera por la que muchas personas no alcanzan esa forma de vida, que tiene que ver obviamente con una posición económica, ¿no? Pero eso lo va uno viendo conforme va platicando con ellos, ¿no? Entonces, sea la ambición una motivación, sea el avance profesional, sea la satisfacción inclusive sexual, sea la estabilidad económica, sea el capital, sea la familia, o cualquier cosa que sea distinta, la gente tiene idea de lo que es vivir bien, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad para hablarles justamente de lo que dice la Biblia, de cómo pueden lograr tener una vida
buena, una vida estable, una vida abundante, una vida de felicidad, una vida de paz, una vida de gozo, en fin, tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 55, vemos que dice la palabra del Señor: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, ¿sí? Y su salario en lo que no sacia? Estas palabras de el Señor, lo que en esencia nos están diciendo es que la gente gasta recursos no solamente económicos, sino de tiempo, de esfuerzo y de muchas cosas en cosas que realmente no les satisfacen, en cosas que realmente, como dicen, no les sacian, que aunque lo logran, aunque logran tener dinero, aunque logran tener posición, aunque logran tener una gran figura, estéticamente hablando, aunque logran tener la esposa ideal, ¿no? O el esposo ideal y todo ello, ese tipo de cosas, aún con todo, le siguen, pues, manteniendo con una insatisfacción que obviamente, lo hemos dicho en otras ocasiones, es una insatisfacción espiritual, ¿no? Entonces, cada persona en cualquier lugar donde las encontremos, siempre están en busca de algo que les produzca la verdadera felicidad, alguna receta para la vida, para el gozo, para la paz, y eso lo vamos a encontrar, como le digo, en todo momento, ¿no? En todo lugar. Entonces, lo que Dios está diciendo en este versículo es: si no es en mi mesa, ¿sí? Si no es en mi mesa de banquete la que yo he preparado, es decir, si no soy yo, entonces estás empobreciendo tu vida y matando de hambre tu alma, ¿no? Estás buscando en algo que realmente no te va a satisfacer, que no te va a saciar. Entonces, de todas las imágenes que podemos ver del Señor, que pudo haber utilizado ahí en Isaías 55, pues él utiliza el hecho de malgastar el dinero en busca de algo que no satisface, que, como le digo, pues puede ser malgastar el tiempo, puede ser malgastar el esfuerzo o cualquier otra cosa en cosas que no van a lograr satisfacer o no van a lograr darles la verdadera felicidad a las personas que lo están buscando fuera de Dios, ¿sí? Fuera del Señor. Entonces, para entender esta parte, pues bueno, a final de cuentas, la gente que busca dinero en persona y todo, pues sabemos que lo que está buscando es hacerlo en un ídolo, en algo que no es realmente Dios. Todo aquello que la gente o que nosotros mismos pongamos en lugar de Dios, pues a final de cuentas se convierte en un ídolo, ¿no? Y eso es lo que la gente está buscando, no necesariamente en una imagen, no necesariamente en una figura, pero todo lo que la gente y nosotros busquemos fuera de Dios se convierte entonces en un ídolo. Así que entonces tenemos que aprovechar, mis hermanos, mis hermanas, la oportunidad, ¿sí? No debemos esperar la oportunidad ideal porque muchas veces no va a llegar, pero debemos aprovechar las oportunidades que de repente el Señor nos ponga, ¿sí? Y como les digo, estar atentos, estar alertas para ver en qué momento el Señor nos está poniendo la oportunidad para hablarle a alguien de la salvación, hablarles del mensaje del Evangelio, ¿sí? Muchas veces la gente dice que el mayor obstáculo para evangelizar, dicen que el obstáculo es que el diablo no quiere, que eh, principalmente que él es el que se opone y todo, pero fíjese que el mayor obstáculo para la evangelización no es ni el diablo, ni son las oportunidades, ni son las personas, o sea, el mayor obstáculo para la evangelización son justamente los cristianos que no predican el evangelio. O sea, ellos son el mayor obstáculo para que no se evangelice, ¿no? Porque teniendo la oportunidad de hacerlo, pues muchas veces no lo hacen, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, el mayor obstáculo para la evangelización son los cristianos que no predican el evangelio. Imagínense si todos los creyentes, si todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo predicáramos el evangelio, le digo, aprovecháramos las oportunidades, pues el evangelio se estaría extendiendo y el reino del cielo se estaría extendiendo grandiosamente porque hay mucha gente, pero
realmente ese es el mayor problema, que no hablamos, que nos quedamos callados cuando se presentan en ocasiones las oportunidades de predicar el evangelio, ¿no? Entonces, Dios ha puesto en nuestras vidas, en determinados lugares y en momentos específicos, ha puesto personas que a veces no aprovechamos para hablarles del evangelio. Por eso es que hay que estar atentos a esas oportunidades que Él nos pone para poder hablarles del mensaje, ¿sí? Entonces, hay que poner, y bueno, hay que cuidar el foco, hay que cuidar dónde nos estamos enfocando, ¿sí? Alguien escribió hace tiempo en un libro llamado La Iglesia centrada en la palabra. Él escribía, relataba la siguiente historia, ¿no? Se las voy a leer la historia. Dice, un grupo de cristianos estadounidenses del siglo XIX planeaban visitar Londres una semana. Sus amigos, entusiasmados por la oportunidad, los animaron a ir a escuchar a dos predicadores famosos de Londres y traer un informe al respecto, ¿sí? El domingo por la mañana, después de su llegada, los estadounidenses asistieron a la iglesia de Joseph Parker, ¿sí? Él fue una de las personas que les recomendaron que fueran a escuchar, que fueran a su iglesia y que los fueran a escuchar. Entonces, cuando ellos llegan ahí, sigo leyendo, dice, descubrieron que su reputación de oratoria elocuente era bien merecida. Uno exclamó, después del servicio, ¿sí? Después del servicio exclama y dice, declaro ahora, y debe decirse, porque no hay lugar a dudas, que Joseph Parker es el predicador más grande que ha existido, ¿no? En su opinión de esta persona, dijo, Joseph Parker es el mejor predicador que jamás ha existido. Entonces, el grupo quería regresar a la noche siguiente a escuchar otra vez a Parker. Quería volver a ir a escuchar a Joseph Parker, pero recordaron que sus amigos les iban a preguntar si habían ido a ver al otro predicador, porque les dijeron que fueran a ver a dos predicadores, si habían ido al otro predicador, y este otro predicador se llamaba Charles Spurgeon, ¿sí? Entonces, al siguiente domingo, por la noche, asistieron al Tabernáculo Metropolitano, que era la iglesia donde predicaba Charles Spurgeon. Y entonces el grupo no dice, el autor del libro dice así literalmente, que el grupo no estaba preparado para lo que escuchó. Y cuando se iban, uno de ellos exclamó, declaro ahora, y debe decirse, porque no hay lugar a dudas que Jesucristo es el Salvador más grande que ha existido, ¿sí? Fíjese cómo el enfoque de la predicación de Joseph y de Spurgeon eran totalmente diferentes. Joseph era un gran orador, era un gran predicador que te podía a lo mejor tener cautivo durante, en aquel entonces, estos hermanos no predicaban media hora o 40 minutos como lo hacemos nosotros, ellos predicaban mensajes de 2 horas, ¿no? A veces hasta de más. Y Joseph Parker te podía mantener durante esas 2 horas totalmente atento, ¿sí? Y Spurgeon lo que hacía era predicar el mensaje del Evangelio, predicar a Jesucristo, y la gente no veía tanto a Spurgeon, sino veía tanto el mensaje que él predicaba, ¿no? En la iglesia de Parker veían a Parker, lo admiraban a él por su dote de oratoria y todo ello, pero en la iglesia de Spurgeon la gente se concentraba más en el mensaje que en el predicador, ¿no? Entonces, lo cierto es que de la predicación y de la evangelización es justamente eso, ¿no? Que el mensaje es realmente lo importante, ¿no? A lo mejor no tengamos dotes, como les digo, de oratoria y de todo ello, pero el mensaje, recordemos que es el mensaje de Dios y recordemos que ese mensaje viene dirigido por el Espíritu y que Él es el que da las palabras y que Él es el que nos va a recordar lo que tengamos que decir y Él nos va a guiar en todo este momento en el cual hablemos con alguna persona. Así que el factor más importante, fíjense, lo pongo aquí en otra pantalla, el factor más importante no es nuestra oratoria,
ni entrenamiento, ni inteligencia, sino el Salvador al cual señalamos. Así que mantengamos el foco en Él y observemos cómo su gracia transforma los corazones. Lo más importante no es, como le digo, nuestra manera de hablar, no es nuestra inteligencia, sino lo más importante es el Salvador al que estamos predicando. Ese es el mensaje realmente importante. Y ahí es donde debemos mantenernos enfocados, siempre a hablar del Señor Jesús, hablar de su obra, hablar de lo que Él vino a hacer. Y le digo, a lo mejor no seamos los mejores hablando, pero la gente cuando hablemos de ese mensaje no va a poder evitar reconocer que lo que hablamos fue acerca del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la parte importante. No hay que olvidar, mis hermanos, no hay que olvidar que el Señor quiere salvar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Que Él quiere salvar a la mayor cantidad de pecadores. Recordemos que cuando el Señor llevó a Abraham, a, le dio la promesa, recordemos que el Señor le dijo, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y sabemos que esa descendencia a la que se refiere el Señor no eran los judíos, eran, como en el Nuevo Testamento ya lo hemos podido saber, que todos los que son de la fe, esos son descendientes de Abraham. Así que el Señor le dijo, de cierto te voy a bendecir grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Estrellas y arena hasta donde llega la mirada humana, hasta donde nosotros podamos ver, si podemos ver el cielo estrellado, si podemos estar en una playa y ver la arena hasta donde podamos nosotros llegar a ver, podemos ver que hasta donde llegue esa mirada nos está enseñando que nuestro Dios, nuestro Señor, no es un Dios que mezquina la misericordia, no es un Dios que la limita, no es un Dios que solamente a ciertas personas se va a dirigir. O sea, este hecho de decir estrellas y arena habla de una cantidad de personas que obviamente son incontables, ¿no? O sea, no hay manera de contar cuántas personas es a las que Dios quiere alcanzar y a las que Dios quiere salvar. Y este efecto lo terminamos viendo también en el libro de Apocalipsis. Ahí podemos ver y vislumbrar el cumplimiento de esta promesa que Dios le dio a Abraham de que esa descendencia iba a ser grandísima. Cuando vemos, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 7:9, que dice, bueno, aquí es lo que les leía, el Señor llevó fuera a Abraham, y en Apocalipsis dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Toda esa multitud de la que habla Apocalipsis son aquellos que recibieron el mensaje del Evangelio, son todos aquellos que creyeron, son todos aquellos que han creído a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que el mismo Señor ahí en Génesis 3 dijo que la simiente de la mujer iba a pisar a la serpiente, desde ahí, que es el protoevangelio, desde ahí hasta los últimos días, hasta cuando se acabe este mundo, está hablando este pasaje de Apocalipsis de todas esas personas que un día conocieron el evangelio y que fueron salvos. Entonces, esto debería, mis hermanos, mis hermanas, armarnos de valor para tener la confianza, el entusiasmo y la esperanza eh, de ir y de hablarle a otras personas acerca del Evangelio, de cumplir con esta, pues más que sagrada y noble tarea, un privilegio, el poder compartir con otras personas el mensaje del Evangelio. Entonces, recordemos siempre que la evangelización no es convertir a las personas. La evangelización fiel, sí, como lo hemos dicho, la que se lleva a cabo de manera fiel, es simplemente tomar la iniciativa para compartir al Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y luego dejar el resultado al Señor. Esa es la evangelización que debemos llevar a cabo, ¿no? Y tener siempre en cuenta que nosotros no convertimos a nadie, eso lo dejamos
para que el Señor lo haga, ¿no? Entonces, con esto, mis hermanos, terminamos nuestro estudio del día de hoy, esperando que el Señor pues, nos haga eh, valientes y que nos haga ver las oportunidades que Él pone delante de nosotros para compartir el mensaje del Evangelio, como le digo, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier momento. Les digo, a lo mejor no lo podamos propiciar, pero Él sí lo puede propiciar, ¿no? Él sí puede poner los momentos adecuados para que se dé un encuentro con alguna persona y podamos compartir el Evangelio. Así, hermanos, que estemos atentos, estemos orando para los que evangelizan, como les digo, aquí mismo en la congregación, oremos por los mensajes de evangelismo, oremos por las oportunidades que tenemos y si tienen alguna, pónganlo ahí en los motivos de oración para que también estemos orando por el evangelismo. Así que mis hermanos, con esto terminamos. Y una vez más, pues les doy las gracias, les agradezco que hayan estado presentes, que se hayan tomado este tiempo para estar en este estudio y al mismo tiempo, pues oro y ruego al Señor que nos dé esta oportunidad, hermanos, de ser testigos fieles del Señor, que podamos compartir su mensaje en todo momento, ¿no? Y recuerden, no, no es solamente tener un buen testimonio, ¿sí? Hay que hablar, ¿sí? Hay que llevar el evangelio con palabras, ¿sí? El puro testimonio no habla del evangelio, habla de personas rectas tal vez, hable de personas justas, hable de personas honestas, pero eso no habla del evangelio. Les repito, porque hay personas que viven de esa manera y no son creyentes y no están, les digo, llevando el mensaje del evangelio. Así que mis hermanos, pues gracias al Señor por esta oportunidad y pues primeramente Él nos vemos el domingo, los que están por acá, los que se conectan en línea, también nos vemos el domingo y si no, pues el próximo martes nos vemos para el siguiente estudio de evangelismo. El Señor les guarde, el Señor les bendiga y estamos entonces en contacto.